Hebreos capítulo número 10, versículos por favor del 1 versículos del 1 al, estaremos leyendo al versículo número 10. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiación por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Vamos al Señor en oración y en un momento entraremos ya en el estudio. Creo que hoy vamos a ver algo que nos va a abrir realmente la mente en cuanto a tratar de profundizar, porque el libro de Hebreos, el escritor de Hebreos se atribuye a sí mismo que este libro de Hebreos es un breve sermón, pero que explica cosas difíciles y largas de explicar. Y vamos, por eso a veces parece que es repetitivo, pero es insistir en la verdad que debe prevalecer sobre cualquier otra opinión o idea e incluso teología o filosofía que los hombres puedan inventar. Vamos al Señor en oración. Amado Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por lo que tú nos enseñas en ella. Ayúdanos y abre nuestra mente y nuestro corazón, que tu Santo Espíritu nos hable del corazón y que cada persona que está aquí, Señor, hoy reconozca que tú eres Dios, que no hay Dios aparte de ti. Todo lo demás es invención del hombre. Sí que hay aquellos seres celestiales que están intentando destruir. El diablo, Satanás y sus seguidores, Señor. Pero por supuesto también la carne y el mundo nos hacen muchas veces divagar y no estar en la verdad. Enséñanos con tu palabra y que tu Santo Espíritu nos guíe a toda la verdad. Gracias por todo lo que haces por nosotros y sobre todo gracias por tu obra de salvación, tu obra expiatoria, tu obra de remisión que tú hiciste en la cruz del Calvario por nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias por todo. Amén. Amén. Hermanos, la carta de Hebreos fue escrita a un grupo de cristianos que estaban dudando, divagando en sus vidas, de tal manera que estaban teniendo confusión mental. Habían venido de una religión y se habían introducido en el Evangelio de Jesucristo y estaban tratando de fusionar su religión con el Evangelio de Jesucristo.
y hubieras estado en la escuela dominical, hubieras visto las grandes contiendas que tuvieron incluso los mismos apóstoles en el comienzo de la iglesia, tratando de razonar esto. La escuela dominical es para aprender. Os lo digo porque alguno piensa que lo sabe todo y piensa que por eso no viene, pues creo que deberías de aprender. Y todos necesitaremos aprender, tanto es así que en el cielo nos sentaremos a seguir aprendiendo. Ya os acordáis de lo que el pastor Israel dijo el domingo, ¿no? ¿Qué es lo que más se parece en la tierra a lo que viviremos en el cielo? La iglesia. La iglesia. Si tú crees que la iglesia es un rollo y un tostón, entonces no quieres ir al cielo realmente. ¿Lo estás entendiendo? Aprende a conocer al verdadero Dios, porque el verdadero Dios tiene aquí en su palabra todo lo que quiere para ti mientras estés aquí en la tierra. Y hay mucho más de lo que está aquí que aprenderemos también en el cielo. Qué bendición tan grande tendremos. Pero no solamente iremos al colegio en el cielo. A propósito, algunos piensan, siempre al colegio. No, los niños ya estaba yo cansado. Quería yo terminar el colegio y ponerme a trabajar. No, es que habrá trabajo en el cielo también. ¿Qué haces? ¿Estudias o trabajas? Espero que no sea ninguno de los que dicen ni. Esa es la generación que muchas veces se ve. Ni estudio ni trabajo. No, en el cielo estudiaremos y trabajaremos. Pero el trabajo no será doloroso, no será sufrir y producirá todo lo que hagamos. Será una bendición. Pero volviendo otra vez al tema, a la palabra de Dios, tranquilo. Vamos a continuar. Dice en Hebreos capítulo número 10, versículo número 1, está diciendo, porque la ley, y algunos dicen, entonces el Antiguo Testamento no lo quiero, porque es la ley y las leyes ya pasaron y ahora estoy en el Nuevo Testamento. Y el Señor dice, no, el Antiguo Testamento es necesario que entiendas la función que tenía y que no es de despreciar ni hoy en día, aunque estemos en la gracia. Y la razón es que nos dice, porque la ley teniendo la sombra de uno, ¿ves? El Antiguo Testamento es la sombra. ¿Habéis visto alguna vez una sombra que no esté basada en una realidad que da esa sombra? ¿Estáis comprendiendo? El Antiguo Testamento es la sombra, pero si no hay realidad, no hay sombra. El Antiguo Testamento era la sombra de la realidad que en el Nuevo Testamento nos quiere mostrar y enseñar. Eso se llama paradigma. ¿Qué es un paradigma? Un paradigma es un ejemplo, una réplica, una figura de algo que es real. Entonces, pues tenemos ahí, la ley misma era ese paradigma, una imagen de algo que es real. El tabernáculo, el mobiliario que había en el tabernáculo y en el templo, los sacrificios, los sacerdotes, los animales, y etcétera, y podríamos estar viendo muchas cosas. Son solo sombras, paradigmas, réplicas, modelos, ejemplos de la realidad. Y el cumplimiento está en Cristo. Todas estas cosas y personas señalaban a Cristo. Y cuán importante es entender esta verdad, hermano, porque el corazón y el alma se enriquece cuando comprende verdaderamente la enseñanza. Cuando alguien va al Antiguo Testamento y predica en el Antiguo Testamento y enseña en el Antiguo Testamento, aquí tenemos bancos libres, y te das cuenta que si no empiezas y acabas con Cristo, no has aprendido nada que valga verdaderamente la pena para tu vida. Hermano, Cristo está desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22. Es Cristo la razón de la existencia de esta palabra. Es Cristo la razón de que tú tengas salvación. Así que por eso se muestra una y otra vez. Una sombra es mejor que nada,
porque indica que hay una realidad que da la sombra. Os pongo un ejemplo. Juan Bautista vio venir al Señor Jesucristo y creo que una gran mayoría dice, claro, yo me acuerdo de lo que dijo Juan el Bautista. Solamente tienes que mirar aquí. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y a la mente de todos los judíos que estaban allí, comprendieron y se dieron cuenta que había una gran realidad que se materializaba de esa sombra o de esa ilustración que acabamos de leer. Escucha, dice en el capítulo 10, versículo número 4, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. ¿Qué he hecho 4000 años sacrificando corderos y animales? ¿Entonces Dios no los quería? Dios quería ver tu corazón. Quería ver el corazón de esos que lo ofrecían. El animal no era la realidad, el animal era la sombra de la realidad que habría de venir. Y Juan el Bautista corrió la cortina y dijo, mirad, aquí está la imagen de la sombra, que son todos esos corderos. ¿Y qué era la imagen? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Lo habéis leído? Dice en el versículo número... un momentito. Sí, 5. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. Todos estos sacrificios, ¿no los quisiste? No le agradaron. Sí que los mandó, pero no le agradaron. Y entonces Jesucristo, entrando en la tierra, dejando el cielo, ¿qué dice? En vez de esos sacrificios de animales, ahora dice versículo 5, mas me preparaste cuerpo. ¿Para qué le dio el Padre cuerpo al Hijo? Recuerda que fue concebido por obra del Espíritu Santo. Dios le dio cuerpo al Hijo en el seno de María. ¿Para qué le dio cuerpo? Ya lo vimos hace 2 semanas. Espero que os acordéis. Y si no, mirarlo. Le dio cuerpo para ser horadado, para ser traspasado. ¿Os acordáis del siervo judío que servía a su amo, que después al 7º año podía quedar libre? Y cuando llegaba ese 7º año, si se había casado y amaba a su esposa y amaba a su amo, decía, Señor, yo me quiero quedar para servirte a ti para siempre. Entré y cumplí la ley, pero ahora me quedo por amor. Y por amor dejo que vayamos a la puerta de la entrada de la ciudad y yo pongo mi oreja y tú horadas, traspasas mi oreja, porque yo por amor a mi Señor y por amor a mi esposa te serviré siempre, ya para siempre. El Padre le dio cuerpo al Hijo, el Hijo vino para cumplir la ley, Jesucristo no vino para abrogar, sino para cumplir la ley. Y cuando hubo cumplido la ley, por amor a la esposa, a los que Dios le había dado a Jesucristo, los que me has dado, los he guardado y los he preparado para las bodas del Cordero. Ahora, por amor a ti, Padre, y por amor a la esposa, me ofrezco para que me horades el cuerpo, para que me traspases el cuerpo. Y así que fue el Señor Jesucristo. Y el Padre bajó y traspasó a su Hijo. Lean conmigo Isaías 53. Los judíos deberían de haber sabido que Jesucristo, el Mesías, iba a ser sacrificado. Estaremos viendo un poquito más detalles. Sirva esto de introducción. Dice Isaías 53.
Versículo número 4. Ciertamente llevó Él, el que tuvo cuerpo dado por el Padre, nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, fue azotado, por herido de Dios y abatido. Dios lo ha entregado. Eso fue dicho con mal espíritu, pero se cumplió. Dios lo abatió. Mira cómo continúa. Versículo 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Versículo número 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Y ahora escucha lo que hace Jehová. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Yo creía que habían sido los romanos. Yo creía que habían sido los judíos que habían gritado, crucifícale. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Padre, ¿amas a tu hijo? Sí. Padre, ¿por qué tu hijo es cargado con mi pecado? Porque es mi voluntad. Porque de tal manera amó Dios a ti, a usted, a ti, hermano. De tal manera os amó a cada uno de vosotros que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Qué bendición, Padre! ¿Y Cristo tuvo que beber la copa? Sí, tuvo que beber la copa. Dice en el versículo número 10, Isaías 53, 10, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. Corona de espinas, lacerado, escupido, quitado mechones de su barba, traspasados sus manos y sus pies, colgado en el lugar de los malditos, en la cruz. Maldito todo aquel que es colgado en un madero. Porque la maldición cayó sobre él. Y traspasado con una lanza. Y derramada toda su sangre. Por ti y por mí. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Así obró el Señor. Maravillosa obra de Dios por nosotros. Teniendo esto en mente y comprendiendo que el Hijo dijo, el buen pastor su vida pone por las ovejas. Nadie me la quita. Yo de mí mismo la pongo y tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Así que quisiera mostraros en este capítulo 10 de Hebreos la eficacia y perfección del sacrificio de Jesucristo, el cuerpo de Cristo. Aquí se compara la eficacia de los sacrificios de animales, y escucha, animales y animales y animales. Miles, y llegaría a decir yo millones. Solo el día que se dedicó el templo de Salomón, hubo más de 15.000 animales que se sacrificaron. Cada pecador que pecaba tenía el deber y la obligación de venir con un cordero de un año sin mancha, sin defecto, sin enfermedad y puro, y venir al sacerdote y decirle, he pecado contra Dios, aquí traigo mi sustituto, porque la paga del pecado es muerte, y él va a morir en mi lugar. Y ponía su mano sobre la cabeza del cordero, y el sacerdote ponía el cuchillo sobre el cuello del cordero, y decía, esta es tu muerte,
Él muere en tu lugar. Esta es tu sangre, Él la derrama en tu lugar. ¿Estás de verdad arrepentido? Pero llegó el tiempo en que esa realidad se hizo un rito, una costumbre, un cumplir, un otro domingo más. Tengo que ir a las 11, voy a aguantar una hora al pastor y luego ya, libre. Esto que ocurre hoy lleva miles de años ocurriendo. Y así es muchas veces. Aquí se compara la ineficacia de los sacrificios de animales con la eficacia del sacrificio de Cristo. Y se menciona 7 aspectos de esa superioridad. Pero no os asustéis. Hoy vamos a ver uno, solo uno. En este capítulo 10 hay 7 aspectos de esa superioridad del sacrificio del cuerpo de Cristo. Y el primero es que ese sacrificio de Cristo refleja la voluntad de Dios. Cristo vino porque era la voluntad de Dios. ¿Y qué Dios tan amoroso? Que su voluntad era salvarnos, perdonarnos, limpiarnos, reconciliarnos, traernos otra vez a la casa de Dios. Hoy es día de volver, hoy es día de estar, hoy es día de entregar, hoy es día de aceptar. Nos dice la palabra de Dios que el sacrificio de Cristo era eficaz porque siempre había sido la voluntad de Dios. Antes de la fundación del mundo, antes de la creación del mundo, ya estaba en la mente de Dios. Dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 1:19, Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en estos postreros tiempos por amor a vosotros. Ese Cristo, ese Cordero, estaba destinado a tener un día un cuerpo, vivir en medio de cabras y ser un día sacrificado por las cabras en la voluntad de Dios. Así dice la palabra de Dios. Los hijos de Dios son corderos, los que rechazan a Dios son cabras. En Efesios capítulo 1, versículo 4, dice, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, o sea, el diseño y el plan de Dios para tu salvación y mi salvación fue diseñado y preparado antes de la fundación del mundo. Así que, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Él sabía que el sistema antiguo era un paradigma, ya os he explicado, la ley, el tabernáculo, los corderos, los sacerdotes, las mismas cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo, todo eso eran ejemplos, eran figuras, eran señales que señalaban a Jesucristo. Así era. Dios planeó desde el principio que Jesús viniera y muriera. Y como hemos dicho ahí en el versículo número 5, por lo cual entrando en el mundo, ¿te viene a la mente esa ilustración? Cristo está disfrutando en la Trinidad del cielo esplendoroso, de la comunión perfecta y completa con el Padre y con el Espíritu Santo. Y ahora dice, aquí estoy, en el borde entre el cielo, el tercer cielo, para que lo comprendáis, y la tierra. Y entrando en la tierra dice, me has preparado cuerpo. Porque al entrar en la tierra dice, ¿por qué me has preparado cuerpo? Porque no me agradan los sacrificios ni los corderos que me están ofreciendo.
El problema no estaba en los corderos, el problema no estaba en las figuras, el problema no estaba en los ejemplos, el problema no estaba en esas sombras, el problema estaba en el corazón del que venía a esa sombra. El problema no estaba en la ley, el problema estaba en el corazón, como hoy en día está el problema en cada uno de nosotros. Corazón que está lleno de engaño, de pecado, de maldad. Y Cristo no puede habitar en un corazón lleno de pecado y de maldad, de suciedad. Él es pulcro, limpio, impecable y no va a participar ni compartir un corazón lleno de pecado y de maldad. Si tu corazón abriga pecado, espero que estés dándote cuenta que no puedes limpiártelo tú mismo. Y por eso Dios le dio cuerpo al Señor Jesucristo, porque es necesario que la sangre de un cordero sin mancha, y eso eran figuras y sombras, sino la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sea derramada y lave tu corazón. Así es que cuando Cristo estaba a punto de encarnarse en el borde del cielo, es como si le dijera al Padre: mi cuerpo está preparado para ser sacrificado, para agradarte haciendo tu voluntad. Aquí estoy. Dios no podía satisfacerse con sacrificios de animales, a menos que aún cuando se convirtieron, y menos aún cuando aún se convirtieron en una farsa, en una burla. Para muchos de los que ofrecían era solamente un rito, un cumplimiento carente de significado y nada tenía que ver con obediencia y fe que reclamaban de parte de Dios. No había arrepentimiento. Os voy a poner un ejemplo. Me estoy acordando de Samuel con Saúl. Dios manda a Saúl: ve y conquista esta ciudad y destrúyelo todo. Así ha querido Dios, y no seas partícipe del anatema. Para nada. Y de repente escucha que Saúl ha traído lo mejor de los corderos. Y tú dices: ¡qué bueno! Entonces, dice 1 Samuel 15, 21, mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Esas son las palabras de Saúl. Mira, mira, mira. Esto que ves aquí es solamente porque quiero ofrecer a tu Dios, que eso ya dice algo, tu Dios. Si no es mi Dios, mal asunto. Él dice: voy a ofrecer a tu Dios lo mejor. Y yo veo ya en la mente de Samuel, este Saúl solamente quiere cumplir con un rito, pero su corazón está lejos de Dios. No hay humildad, no hay humillación, no hay arrepentimiento, no hay necesidad de perdón. No entiende nada, es un rebelde. Porque lo malo no es no entender, es no querer entender. Y muchos aquí sabemos y conocemos y quizás estamos aquí y sabemos que nuestro corazón es rebelde. Lo que dice Dios está bien, lo que yo hago es otra cosa. Lo que dice la palabra de Dios me suena bonito, pero yo vivo otra cosa. Y Dios lo sabe. Entonces Samuel le dijo a Saúl: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención a la palabra de Dios mejor que la grosura de los carneros. ¿Estás hoy aquí? Dice el Señor Jesucristo: el que tenga oídos para oír, oiga. Oiga. Oiga lo que el Espíritu tiene que decir a la iglesia, y la iglesia debe de atender y escuchar y aplicar.
La misión suprema del Señor Jesucristo en la tierra era hacer la voluntad del Padre. Muchas veces Jesús hablaba de que Él había venido para hacer la voluntad del Padre y solo su voluntad, nada más. Y qué importante era, su sacrificio era perfecto porque lo ofreció en obediencia perfecta a Dios. Mira que Satanás en el desierto trató de interferir para que el Hijo no hiciera la voluntad del Padre. Pero recuerda, este sacrificio agradó a Dios porque era la voluntad de Dios. Y más de una vez el Señor Jesucristo vino a esta tierra y dijo que era para hacer la voluntad de su Padre. Y escucha, hermano, no hubo ninguna desalineación de voluntades entre el Padre y el Hijo. Ninguna desalineación de voluntades entre el Padre y el Hijo. La voluntad del Padre y la voluntad del Hijo siempre fueron la misma. Yo y el Padre uno somos. La voluntad del Padre y la voluntad del Hijo es la misma. Y así fue. Una y otra vez. Los discípulos mismos, tentados por Satanás, trataron de interferir para que Jesucristo no hiciera la voluntad de su Padre. Pedro se acerca al Señor Jesucristo cuando Él le ha dicho claramente. Bueno, primero voy a decir un versículo, Juan 4:34. Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Eso le dijo a la mujer samaritana. Bueno, en el tiempo de la mujer samaritana le dijo a los apóstoles cuando vinieron al pozo de Jacob y él les dijo, ¿qué has comido? Y dijo, no, mi comida es que haga la voluntad de mi Padre y que acabe la obra que me ha mandado. Él sabía cuando entró en esta tierra que había recibido un cuerpo para ser sacrificado. Nunca negó o luchó por no entregar su cuerpo. Nunca. Estaba dispuesto a entregar su cuerpo. Porque dice en Juan 6:38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Así fue. Como se estaba diciendo antes, Satanás trató que los discípulos también estropearan y disuadieran a Jesucristo para que no estuviera dispuesto a ir a entregar su vida. En Marcos, capítulo 8, versículo 31, y comenzó a enseñarles, Señor Jesucristo, enseñarles, escucha, antes de esa semana de pasión, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Tú me estás diciendo que no haga la voluntad de mi Padre? Vaya consejero, por supuesto. ¿Cómo alguien te puede decir, no obedezcas a Dios? No hagas lo correcto, haz lo incorrecto, que te mereces tener lo que a ti te apetece. No. Hijos de Dios, siempre demos la palabra de Dios como consejo a todos, mayormente a la familia del Señor. Por supuesto. No aconsejes nunca contra la palabra de Dios. Sí, el Señor dice, pero tú, no. Te diría Jesucristo, apártate de mí, Satanás. Yo no quiero tener relaciones con Satanás para nada. Y espero que tú piensas y sientes también así. Por supuesto.
La palabra de Dios nos dice en Juan 14:31, mas para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Y eso fue justo la frase siguiente de esa conversación. Y el vamos aquí es, vamos que voy a ser sacrificado. Vamos que voy a la crucifixión. Vamos que voy a hacer la voluntad de mi Padre. Cueste lo que cueste. Pero estoy seguro en sus manos. Y para el Hijo de Dios lo mismo. Estás seguro en sus manos si obedeces y amas al Señor sobre todas las cosas en tu vida. Los discípulos de Jesús deberían haberse dado cuenta con antelación que ese ministerio terrenal de Jesús los llevaría a sufrir y finalmente a la cruz. Y como hemos leído en Isaías 53, ahí hemos visto realmente, ya estaba profetizado que el Mesías haría su obra completa entregando su vida en sacrificio, en sustitución por la tuya y por la mía. Y que su sangre nos limpiaría de todo pecado. Por supuesto que haber muerto, y esto es importante, y voy a resaltar esto, si no te quedas nada más que con esto que voy a decir, ya vamos a acabar, esta es la última frase, pero yo creo que esto es crucial. Por supuesto que haber muerto no fue el acto supremo de obediencia del Señor Jesucristo. Tú dices, yo pensaba que ir a la cruz y que morir. Eso no fue el acto supremo, fue importante y era necesario, pero el acto supremo fue haber tomado todo el pecado del hombre sobre sí mismo en la muerte. Ese fue el acto supremo de obediencia. Y ahí es donde dice, si es posible, pasa de mí esta copa. Tengo que beber el pecado de todo el mundo para que tú me desprecies y pierda la comunión contigo. Y el Padre dice, sí. Tú eres hecho pecado por los pecados de todos los pecadores, de toda la historia del mundo de los pecadores. Así fue. Y esta tarde veremos 2 de Corintios, capítulo número 5, versículo 21, un versículo que para muchas personas que de verdad estudian y quieren conocer la Escritura, les llama mucho la atención, porque hay mucha confusión al tratar de explicarlo. Dice así la palabra de Dios, 2 de Corintios 5, 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. No sabes la cantidad de aberraciones que se enseñan por ahí. Pero la palabra de Dios nos dice claramente que Jesucristo fue hecho pecado sin participar de uno de los pecados. Que Jesucristo no es pecador, fue hecho pecado. Y esa verdad es importante comprenderla. Así que antes y después del Señor Jesucristo ha habido mucha gente en el mundo que estaba dispuesto a enfrentar la muerte como martirio o siendo martirizado con valentía. Pero Jesucristo es el único. Nadie más en el mundo ha tomado o podría haber tomado los pecados de todo el mundo. Nadie más ha estado o podría haber estado tan completamente repugnado y despreciado ante el pecado. Él cargó con todos los pecados repugnantes que tú puedas imaginarte. Esa violación, ese asesinato, ese escupido a una persona justa, santa y buena. Todas esas mentiras, todos esos asesinatos, todos esos genocidios. Él cargó con toda esa suciedad
en sí mismo. Todas esas fornicaciones, todas esas aberraciones que puede imaginar y pronunciar la lengua humana, todo ese pecado, Él fue hecho pecado y los cargó. ¿Tengo que beber esto? El Padre dijo, sí. Fue bebido y el Padre le dio la espalda. Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y desde el cielo, silencio total. Silencio total. Ha sido hecho pecado. Y toda la maldición que el pecado merece y el castigo que el pecado merece cayó sobre ti. Así es. Y fue ofrecido en sacrificio. Pero el Padre, igual que en su bautismo, igual que en el monte de la transfiguración, igual que en el huerto de Getsemaní, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, también después de 3 días y 3 noches, siguió diciendo, este es mi Hijo, que ha complacido mi alma y mi corazón, y Él ha sido el sacrificio que ha cumplido toda la ley, que ha cumplido toda justicia, que ha pagado todo pecado y que ha liberado a todo pecador que cree y confía en Él. Y eso te incluye a ti y me incluye a mí. Hoy tú estás ante la cruz. Hoy tú estás ante Cristo. Y te darás cuenta que si no recibes a Cristo, el Padre que resucitó al Hijo dándole su afirmación y su confirmación, has pagado. No hay más que se puede hacer. No hay más que se tiene que hacer. Está todo hecho. Y lean conmigo Hebreos 10, 18, y con eso termino. Pues donde hay remisión de estos, remisión es perdón, y estos son pecados, donde hay perdón de los pecados, no hay más ofrenda por el pecado. Yo quiero ofrecer. Estás despreciando a Cristo. Estás pisoteando la sangre de Cristo. Estás menospreciando la obra de Cristo. Estás diciendo a Dios, no te quiero a ti, me quiero a mí. Y Dios dice, hoy te ofrezco gratuitamente la salvación, el perdón y la vida eterna. Si la recibes, de una vez para siempre serás salvo eternamente. Porque yo lo he prometido y mi Hijo lo ha cumplido. El que cree en el Señor Jesucristo será salvo. Y será una salvación ahora y para siempre. ¿Has creído en Cristo? ¿Has entregado tu vida al Señor? ¿Has aceptado que Cristo ha pagado por todos tus pecados? Entonces, ¿esto qué debe de hacerme? Lo veremos la semana que viene. Una vida santa. Y vamos a ver cómo nos enseña de esa vida que al Señor le agrada. Porque cuando el Hijo cumple la voluntad del Padre, tú en el Hijo también has cumplido la voluntad. Y espero que eso obre en nuestras vidas. Vamos al Señor en oración.